Listo, comenzamos. Bien, pues muy buenos días, bienvenidos a la segunda Semana Internacional de Investigación, evento en el que se presentarán 15 conferencias con ponentes de diferentes países del mundo, tal es el caso de Austria, España, Colombia, Estados Unidos y México. Agradecemos la presencia de todos los docentes, alumnos y público en general que nos acompañan, así como la asistencia de las autoridades y ponentes que en este día nos honran con su presencia. Para dar inicio, me permito presentar al amable Presidium que nos acompaña esta mañana. Maestro Jorge Mario Piñuelas Osuna, rector del CEUCS. Muy buenos días, bienvenidos. Maestro Gustavo de Ita Gargallo, director de Planeación y Desarrollo Académico. Maestro Carlos García, subdirector de Planeación y Desarrollo Académico. Contamos también con la presencia de la doctora Nancy Rodríguez Condit, coordinadora de investigación a nivel sistema. Buenos días, bienvenidos. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Jorge Mario Piñuelas Osuna, rector del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco, para que dirija unas palabras. Muchas gracias. El día de hoy me encuentro muy entusiasmado y muy agradecido con la invitación que me hace la doctora Nancy Rodríguez Condit de dirigirles un mensaje, puesto que este tipo de eventos fomenta el desarrollo de la investigación y de los productos que los participantes han generado. Estamos seguros que con esta actividad entusiasmaremos a los demás personas que participen como espectadores de estas ponencias y nos generará un elemento de calidad que se sumará a nuestra institución. Este evento tiene el corte internacional. Veo a una serie de expositores de varios países y también de varias partes de la República Mexicana. Y a cada uno de ellos les reconozco su trabajo y les agradezco por participar en este evento también organizado por la doctora Nancy Rodríguez y por todo su equipo para que lleguemos a buen puerto en sembrar esa semilla de la investigación en todos aquellos que nos escuchen el día de hoy. Quiero reconocer a todo el equipo de la Dirección de Planeación y Desarrollo Académico que hacen un esfuerzo importante junto con cada uno de los representantes de los campus por tener esta gran actividad. Estoy seguro que esas ponencias nos van a generar un aprendizaje invaluable y quiero agradecer en primer inicio al doctor Emilio Torres por su participación de nueva cuenta con nosotros en este gran evento. Y quiero pues formalmente dar por inaugurado el evento, puesto que como toda actividad académica, tiene que tener un inicio y tendrá un final, y todo tenemos que ser con la formalidad de vida. Entonces, sin decir nada más, quiero el día de hoy, el día 16 de noviembre del año 2021, a las 11:02, dar como formalmente inaugurado este evento académico. Y muy agradecido con cada uno de los ponentes, con cada uno de los participantes. Y este evento será para disfrutarse. Sé que la Universidad Xochicalco, a través de mi persona, pues está de plácemes, porque el día de hoy sembramos una semilla más en ese fomento de la investigación. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todos. Gracias. Gracias, maestro Jorge Mario Piñuelas Osuna, rector del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco. El día de hoy se presentarán 3 conferencias con expositores de España, Colombia y México. Y dando comienzo a la jornada del día de hoy, presentamos la primera conferencia magistral del día. Para ello, me voy a permitir presentar a nuestro ponente. Él es director pedagógico de Progentis para América y Europa, coach profesional educativo, miembro de la Asociación España de Coaching ASESCO y licenciado en Economía por la Universidad de La Laguna, España.
coinventor de 3 patentes registradas en UPSTO de Estados Unidos sobre habilidades del pensamiento y procesos de metacognición y embajador parlamentario en España para el Parlamento Mundial de Educación, PAME. Experto en dirección de centros escolares por la Universidad de La Rioja, España, máster del profesorado por la Universidad Complutense de Madrid, España, y auditor educativo en norma ISO 9001-2015 europea para la gestión de calidad de los centros escolares. Máster en neuroeducación y neuropsicología por la Universidad de Nebrija, España, máster en metodologías activas por la Universidad de Alcalá de Henares, España, y formador experto en metodologías activas y planes estratégicos, habiendo acompañado un centenar de instituciones en sus planes de innovación y capacitaciones metodológicas. Director del Colegio Salesiano de la Orotava, España, y profesor de Economía y Matemáticas desde 2007 a 2017. Conferencista y escritor de diferentes artículos de opinión relacionados con la innovación educativa. Entre 2015 y 2019 ha impartido más de 300 conferencias educativas entre España y Latinoamérica. Él es el doctor Emilio Torres, quien en esta mañana nos presenta cómo aprendemos investigación y educación. Adelante. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Laura. Qué gusto, qué placer volver a acompañaros en esta segunda edición. Ya tuve la oportunidad, ya hace un año, la verdad es que cómo se pasa el tiempo. Hace un año ya tuve la oportunidad de participar con muchos de vosotros que os sumasteis a esta aventura en la que, bueno, la profesora Nancy, pues, con mucha cercanía ha querido seguir con ese compromiso de seguir colaborando y aportando investigación a la educación, que es un elemento fundamental. Y agradecer, para mí es un honor poder abrir ya, pues os estoy dando los buenos días allá. Os cuento que aquí en Madrid son las 8 de la tarde, en el que, bueno, lo mágico de la tecnología y lo interesante del mundo es que podemos conectar, así sea a través de la pantalla, pues para seguir compartiendo. Os traigo, pues, algunos elementos que creo que son verdaderamente significativos. Os traigo un viaje verdaderamente interesante a nuestro interior, en el que desde la experiencia como director de escuela, ahora en la rama de la investigación, desarrollando elementos metodológicos muy interesantes para escuela y universidad, os traigo elementos que, más allá de validar si lo sabéis o no lo sabéis, lo que pretendo traer en el día de hoy es, como investigadores, como educadores, como profesores, es la reflexión de si lo hacéis o no lo hacéis y la manera en la que seamos capaces entre todos de llevar adelante esta revolución educativa a la que estamos llamados. Por eso, desde ya, pues os quiero dar las gracias. Vuestra fidelidad a la semana, la convocatoria ha sido todo un éxito, en el que verdaderamente nos emociona saber que de alguna manera estáis ávidos de escuchar, de reflexionar y de seguir innovando en la manera en la que podamos unir diferentes puntos para que expertos, experiencias de cualquier lugar del mundo nos sirvan a todos y cada uno de nosotros, pues para seguir siendo mejores docentes y mejorar justamente nuestro desempeño. Os doy la bienvenida en un aula que, a pesar de que sea virtual, os quiero poner en modo aprendiz para que toda la reflexión, todas las imágenes, todos los ejemplos que os traigo en el día de hoy os ponga justamente a generar metacognición continua. Lo sabéis y lo hacéis, como os decía antes, verdaderamente el elemento que genera aprendizaje, y el llamado a este rato en el que os quiero acompañar es con la intención de llevaros a un viaje en el que os voy a pedir desde ya que os abrochéis muy fuerte el cinturón, porque voy a ir muy rápido y a toda velocidad con la intención de moveros de la silla. Os voy a pedir que pongáis mucha atención, dedicaros este rato, este tiempo, poned el teléfono en modo avión, decidle a vuestros niños que no os molestéis, estáis aprendiendo y eso es un momento sagrado que debierais de cuidar. Y ese viaje quiero que lo hagamos a nuestro interior, al maravilloso y enigmático mundo del cerebro, en el que todavía sabemos muy poco, pero ya sabemos mucho, sobre todo si traemos la manera en la que el cerebro y la educación o el aprendizaje están intrínsecamente relacionados. Y para ello quiero citar a un gran neuroeducador, neurocientífico, David da Souza, donde fijaros qué reflexión tan interesante es para el entorno educativo, donde él dice que los profesores intentamos modificar el cerebro humano cada día. Cuanto más sepamos cómo funciona el cerebro, obviamente mucho más éxito vamos a tener como educadores y como docentes. Y es ahí donde viene la gran pregunta. ¿Entendemos verdaderamente cómo funciona el cerebro? Cualquiera que se llamarse profesor, maestro, educador, ¿entiende verdaderamente, con la investigación en la mano, cómo funciona la ruta del aprendizaje, los métodos y los modelos de enseñanza
¿Están trabajándose de manera adecuada en torno a lo que la ciencia, en función a cómo funciona el cerebro, nos está dictando? Porque al final somos responsables de un proceso, del binomio enseñanza-aprendizaje. Pero en este momento, la educación, con todo lo que ha venido ocurriendo en estos 2 años de pandemia, donde verdaderamente la escuela, la universidad y el sistema educativo está en un punto de inflexión en el que estamos llamados a generar una gran revolución educativa, pudiendo darle la vuelta a este binomio para que no se llame enseñanza-aprendizaje, sino aprendizaje-enseñanza. ¿Por qué? Porque en este momento nunca antes habíamos necesitado una reflexión profunda con respecto a cuáles son las necesidades de aprendizaje. La escuela no puede seguir enseñando, la universidad no puede seguir enseñando de forma hereditaria en un modelo en el que la investigación ya está aportando evidencia lo suficientemente contundente para darnos cuenta de que hay muchas de las prácticas y de los métodos que aplicamos en nuestras aulas que ya nos generan aprendizaje. Por eso la reflexión tiene que ir al revés, y es decir, hagamos una reflexión profunda con respecto a cómo aprendemos, a cuáles son las necesidades de aprendizaje actual, para que a partir de ahí, aquellos que nos gusta llamarnos enseñantes en todas sus posibilidades, profesor, investigador, educador, pongamos nuestro modelo, nuestros esfuerzos para enseñar al servicio real de lo que la investigación nos está diciendo de cómo se aprende. Porque hay una paradoja muy interesante y una metáfora en la que, pues, habéis escuchado muchas veces que el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Estamos siendo capaces, educadores del mundo, de encender el talento que todos y cada uno de nuestros estudiantes traen de serie, con una potencialidad infinita. Está siendo verdaderamente la educación un sistema que permite desarrollar el talento singular y diverso que cada uno de los seres humanos tenemos, o todavía seguimos creyendo que el sistema educativo es un ente el cual necesita depositar y llenar la cabeza de nuestros estudiantes de cuanto más contenido posible, creyendo que esto le va a generar muchas mejores oportunidades de futuro. Fijaros, la gran pregunta que quiero que reflexionemos en conjunto en el día de hoy es verdaderamente entender la respuesta a la pregunta de cómo aprendemos. ¿Sabemos realmente cómo aprendemos como ser humano? No hay una capacidad pues más innata que la capacidad de aprender, de adaptarnos en cualquier circunstancia, ante cualquier experiencia, y eso es verdaderamente fundamental, sobre todo con nosotros en la intimidad de la sala en el día de hoy, en la que necesitamos dar respuesta. Y por eso os traigo 5 elementos para llevaros por un camino apasionante, de una manera muy resumida. Quizás en el futuro, en otro momento, podamos ahondar un poquito más en cada uno de los puntos, pero os he traído de manera clara pues un resumen con respecto a 5 elementos fundamentales. ¿Qué dice la ciencia de cómo aprendemos? ¿Qué procesos cognitivos debiéramos de tener en cuenta a la hora de respondernos a la pregunta de cómo aprendemos? Factores socioemocionales que vinculan justamente pues el proceso de aprendizaje llevándolo a estándares positivos o negativos. Entender cómo funciona esta cualidad fundamental del cerebro que es la neuroplasticidad, y al final os daré algunas pinceladas que para ello pues muchos de los colegas que participarán en esta semana os darán de una manera mucho más aterrizada cuáles son los procesos claves desde un modelo de enseñanza, entendiendo como primigenio la respuesta a la pregunta de cómo aprendemos. ¿Qué dice la ciencia? Y no me quiero pues entretener mucho en esto, pero sí algunos elementos significativos con respecto a cómo la ciencia ya nos está diciendo la manera en la que aprendemos. Y es ahí donde debemos de juntar la investigación y la educación. No es posible, y os cuento porque pues trabajo con muchos equipos docentes, la metodología actual que estamos desarrollando, y ahí os pido que investiguéis un poco en internet, y es Progrentis. Estamos trabajando ya en 1.500 escuelas del mundo, y en todo este proyecto me ha llevado a trabajar en asesoría, en coaching y en capacitación a muchísimos docentes en diferentes métodos y metodologías. Y me encuentro con la curiosidad de que hay muchos profesores que cuando abordamos temas como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por proyectos, gamificación, hay profesores que se nos acercan y nos dicen: oye, Emilio, es que yo no creo en el aprendizaje basado en proyectos. Y fijaros cómo cuando un profesor no cree en algo, no lo implementa, no lo aplica y cierra la puerta de su salón, y él hace lo que cree que debe de hacer en torno a su sistema de creencias. Y fijaros cómo la creencia de un profesor, cuando cierra la puerta de su aula, queda al mismo nivel de lo que la ciencia dice, o incluso queda por arriba, en el que ya la ciencia nos está empezando a dar evidencia desde la investigación de elementos
que sí funcionan de una manera contundente. Por tanto, es necesario que los sistemas educativos, las universidades y las escuelas lleven a sus aulas a profesores, a docentes, a enseñantes que entiendan verdaderamente el ABC de cómo funciona el cerebro. Lo primero que hay que entender es que nuestro cerebro está interconectado y ahí los datos pues son verdaderamente interesantes, entender cómo este entramado, este kilo 300 que tenemos pues entre los hombros, está perfectamente interconectado en una gran red neuronal que funciona pues como un sistema casi perfecto en torno a la manera en la que se relaciona. Y a mí lo que me apasiona es entender y cómo pues estos electroencefalogramas nos permiten dictar en torno a procesos cognitivos cómo cada segundo se producen 1.000.000 de conexiones. Cada experiencia, me estáis escuchando en este momento y vuestro cerebro, intentando comprenderme, analizar la imagen, leer el texto que os estoy poniendo, hace que vuestro cerebro esté en continua ebullición, en continuo funcionamiento, en continua conexión. Y eso nos lleva a entender el B de lo que la ciencia nos dice del cerebro en torno a que razón e intuición funcionan de manera conjunta. Entendíamos antes que el cerebro estaba dividido en dos partes que funcionaban de manera aislada y más allá de todo eso, entendemos que el funcionamiento como un todo del cerebro nos permite entender que intuición o emoción, unido a la razón, nos lleva a procesos cognitivos cada vez mucho más acertados en función a la manera en la que estamos entendiendo cómo funciona el cerebro. Y por último, entender que nuestro cerebro está dividido en tres grandes partes, o ese cerebro triuno del que llaman los neurocientíficos, en el que pues hay que entender que existe una parte muy instintiva, nuestro cerebro reptiliano, que se relaciona de manera íntima con nuestra parte emocional o con nuestro cerebro límbico para poner la mirada en el desarrollo posterior, lo que nos diferencia de otras especies, y es todo nuestro neocórtex, es decir, toda la parte exterior con un desarrollo posterior en la evolución del Homo sapiens, en el que ahí se sucede la razón, se sucede el lenguaje, el aprendizaje y la lógica. No es posible entender el cerebro de una manera sin entender las otras dos, y cuando hablamos de aprendizaje necesitamos entender cómo el instinto, la emoción y la razón funcionan como un todo en el que, teniendo en cuenta estos elementos, el que es educador o enseñante debiera de entender cómo estos valores los debe de tener en cuenta. Y para ello, mi propuesta es que vayamos a la fuente. Es decir, no es posible que seamos únicamente pedagogos queriendo llevar el aprendizaje adelante sin entender otras ramas que desde mi punto de vista son fundamentales a la hora de diseñar procesos de enseñanza efectivos que generen aprendizaje. Entender la pedagogía en nuestro campo es fundamental. Y hablar hoy en día de innovación, fijaros, es tener que remontarnos 150 años atrás y volver a citar a Vygotsky, a Piaget, a Montessori, a Reggio Emilia, y fijaros que grandes visionarios con elementos que hoy emergen en un plano de innovación metodológica, pues ya viene esta reflexión descrita e investigada desde hace muchos años atrás, a la cual nos debemos a la hora de generar cualquier proyecto de innovación en nuestras escuelas y universidades. Pero por otro lado, debemos de mirar muy de cerca y entender cómo la psicología del desarrollo, la psicología cognitiva, está íntimamente relacionada en nuestra labor, porque es quien nos aporta elementos interesantes para entender cómo se modula la conducta, cómo cambia la manera de comportarnos, la de nuestros estudiantes, de nuestros niños, en función a cómo es su procesamiento mental. Y hay que entender, los niños de hoy no se comportan igual a los niños de su misma edad de hace 5 o 10 años. Por tanto, entender cómo la conducta modula la manera en la que procesamos mentalmente es un elemento que debemos de tener en cuenta cuando nos dedicamos a la enseñanza. Y por último, es pues bendita neurociencia y esta década, esta era del cerebro en la que estamos pudiendo acercarnos y a entender mucho más cómo se estructura el cerebro y cuál es la funcionalidad en torno a la ruta del aprendizaje. Entendiendo todo esto, es muy interesante que hagamos confluir cualquier docente que se preste a generar aprendizaje y enseñanza, que entienda cómo la pedagogía, la psicología y la neurociencia deben de estar íntimamente relacionados en este nuevo término en el que el docente, el profesor, debe de evolucionar hacia un término que a mí me gusta mucho y es el de la neuroeducación. Y es verdaderamente fundamental acercándonos de una manera profunda a la ciencia de cómo aprendemos. Y esto nos lleva al segundo punto que os traigo preparado para el día de hoy,
y es los procesos cognitivos. Entender esto es verdaderamente fundamental cuando hablamos de generar aprendizaje, porque fijaros cómo las memorias en plural, cómo se organizan y cuáles son sus procesos, es fundamental. Entender en un modelo de enseñanza qué es transferencia del aprendizaje, y por último os tocaré el elemento de la memoria de trabajo. Vamos con el primero. Hablar de las memorias en plural y no de la memoria es cambiar perfectamente la mirada en función a cómo entendemos un elemento fundamental para generar aprendizaje. Porque todo lo que aprendemos, lo aprendemos con la memoria. Fijaros, es la facultad que nos permite aprender. Estamos en un momento de debate donde grandes gurús, muchos de ellos sin pisar aulas y sin pisar universidades, pues hacen una crítica con respecto a la manera en la que la memoria o los sistemas memorísticos están pues perjudicando los procesos de enseñanza. Y es verdad que evaluar únicamente la memoria de un contenido determinado no tiene mucho sentido cuando hablamos de aprendizaje, pero lo que sí tiene mucho sentido es hablar de memoria cuando queremos generar aprendizaje significativo. Y ahí es donde está esa línea delgada, donde en la confusión del léxico estamos no entendiendo cómo la memoria es un proceso cognitivo fundamental y puente para generar aprendizaje. Es por ello que debemos entender cómo Atkinson y Shiffrin, ya hace 50 años, establecieron un modelo muy simple, un modelo modal para entender cómo estas memorias en plural se relacionan. Todos nuestros estímulos son sensoriales, la vista, el gusto, el tacto, la temperatura, todos son estímulos que recibimos gracias a lo que se llama la memoria sensorial, donde, fijaros, no somos capaces de recibir todos los estímulos, hay muchos de ellos que descartamos y perdemos, solo a lo que le ponemos atención es lo que pasa de la memoria sensorial a nuestra memoria de trabajo. Una memoria limitada, con una capacidad muy pequeña, hace que muchos de los elementos que pasan a nuestra memoria de trabajo se pierdan, pero en torno a la manera en la que codifiquemos eso, a lo que le estamos poniendo atención, es posible que pase a nuestra memoria a largo plazo. Elementos que nos permiten vincular, nos permiten descifrar, nos permiten experimentar, que podemos luego en el largo plazo recordar o incluso en algunos momentos poder evocar a esa memoria de trabajo. Por tanto, fijaros que para que podáis entender cómo se relaciona este modelo modal, os estoy dando una presentación, me estáis escuchando y estáis viendo una presentación. Es decir, estoy estimulando vuestros sentidos con respecto a lo que os estoy diciendo, y todo esto gracias a vuestra memoria sensorial. Si me estáis poniendo atención, estoy llevando a vuestra memoria de trabajo algunas reflexiones. Por tanto, muchas de ellas, en función a vuestra experiencia como docente, las estáis pudiendo codificar, pues obviamente desde vuestras emociones, de vuestras experiencias, desde lo que ya sabéis con respecto a lo que os estoy diciendo, y lo estáis pudiendo codificar a vuestra memoria en el largo plazo. Cuando mañana o a la tarde queráis conversar con vuestro esposo o con vuestro compañero con respecto a algunas de las reflexiones que hemos hablado en la mañana de hoy, lo que estaréis haciendo es evocar algunas de las reflexiones que os estoy compartiendo para volver a traer esos recuerdos a vuestra memoria de trabajo y poder establecer una conversación. Por tanto, fijaros qué interesante la manera en la que entendemos las memorias para llegar a una primera gran conclusión, y es cuando en educación, en la universidad o en el aula, en cualquier escuela, queremos incorporar conocimientos nuevos, es decir, queremos que nuestros niños incorporen nueva información, nuevos conocimientos, esta solo se puede almacenar si esa información el estudiante la entiende desde una relación semántica. Es decir, para poder entender información nueva, pues cualquier persona debe de darle un sentido, un significado para que la pueda conectar. Si vosotros no fuerais universitarios, no fuerais profesores, no estuvierais en el campo de la educación y yo os estuviera hablando de todo esto, difícilmente entenderíais nada de lo que os estoy contando, porque igual vuestro expertise estuviera pues vinculado a otra rama. De igual manera, si os estuviera hablando de elementos de aeronáutica, seguramente habría muchos elementos que no pudierais entender porque no le podríais dar significado, no podríais crear conexión, por tanto, no lo podríais aprender. Por tanto, fijaros qué primera conclusión tan interesante. Conocimientos nuevos descansados sobre conocimientos previos para que puedan ser entendidos. Y esto no es nuevo. No lo dice la neurociencia en el siglo XXI. Fijaros lo que decía Vygotsky en su momento. Las personas conectan lo que aprenden con lo que ya saben, interpretando la nueva información a través de la lente, fijaros, de los conocimientos previos. Y ayer dijo prácticamente lo mismo desde la teoría constructivista. Es decir, los conocimientos previos es sobre lo que se apoyan los nuevos conocimientos para ser adquiridos. Incluso citando a Bartlett posteriormente, pues dijo y coincidió prácticamente en lo mismo. Los conocimientos previos determinan
la manera en cómo recordamos las cosas nuevas que aprendemos. Por tanto, familia, en este segundo punto de procesos cognitivos, primera gran conclusión, nuestro cerebro está interconectado, ¿verdad? Pero esa conexión solo se puede dar desde una relación semántica, desde una relación de significado, desde los conocimientos nuevos descansados sobre los conocimientos previos. Y es fundamental. Y si no, hagamos esta pequeña investigación en vivo. Fijaros, os voy a poner dos ejemplos. Os voy a poner inicialmente en un ejemplo 1, os voy a poner una serie de palabras donde os voy a dar 5 segundos para que las leáis y pues os la voy a borrar de la pantalla y os voy a pedir que en vuestra mente evoquéis el recuerdo de alguna de ellas, a ver ¿cuántas sois capaces de recordar? Atentos, ahí os lanzo las palabras. Leedlas rápidamente antes de que las quite de la pantalla. Ahí van. Tiempo. Intentad llevar a vuestra mente algunas de ellas y ver cuántas sois capaces de recordar. Y seguramente me estaréis diciendo, pues en vuestra mente habéis sido capaces de evocar 4, 5, algunos 7, algunos 3, pero todos los experimentos y con todos los profesores que he hecho este ejemplo, la media está en torno a 4, 5 palabras sois capaces de evocar, y aquí os la pongo para que podáis ver cuál os ha faltado en vuestro recuerdo, ¿verdad? Vamos a repetir el ejemplo, os voy a poner un segundo ejemplo y os voy a poner nuevamente una serie de palabras, os voy a pedir que la leáis a ver cuántas sois capaces de evocar en vuestra mente. ¿Preparados? Aquí van. Tiempo. Intentad llevarla a vuestra mente y os estaréis sonriendo seguramente cada uno en casa porque verdaderamente os tiene que estar costando mucho más recordar esta serie de palabras que, bueno, rápidamente os la voy a colocar y la media, en función a la experiencia que tengo haciendo este ejercicio, es que pues, suelen recordar 1 o 2 como mucho. Fijaros qué curioso cómo en el mismo momento, con una capacidad intacta en vuestra capacidad de memoria, sois capaces siempre de recordar más palabras arriba que abajo. Es decir, para vosotros las palabras de arriba os resultan más sencillas a la hora de pedir que vuestra memoria se accione y las podáis traer a la memoria de trabajo. En cambio, las de abajo os cuestan más. ¿Por qué? Porque las palabras que aparecen abajo no las estáis pudiendo relacionar a nada que sepáis de esas ciudades. Fijaros, las ciudades de arriba las conocéis, tienen relación con el fútbol, son capitales de Europa, igual nuestras culturas europea y americana están mucho más relacionadas. En cambio, cuando nos vamos a las capitales asiáticas que aparecen abajo, pues como no nos dicen nada, no las conocemos, igual no somos capaces ni de colocarlas en el mapa, nos resulta mucho más difícil recordarlas, porque de las de abajo no tenemos conocimientos previos para poder evocar justamente eso. Por tanto, fijaros qué interesante. Poder crear conexiones solo sí puede ocurrir de manera semántica a través de una relación de significado, conectando con lo que ya sabemos. Por eso, cuando un estudiante en el salón nos dice, profe, es que no entiendo, es porque quizás no tenga conocimientos previos sobre los que descansar esa información que nosotros estamos queriendo integrarle, o quizás no estamos siendo capaces de activar, fijaros qué interesante, de activar conocimientos previos que quizás ellos ya tengan, pero no son capaces de evocar. Y aquí viene una segunda parte. Primero, es quizás pues no tengan conocimientos previos y aquí tenemos verdaderamente un problema y tenemos que bajar justamente hacia lugares donde ellos sí puedan evocar algo que ya sepan sobre el tema que estamos trabajando, pero por otro lado, fijaros qué interesante la posibilidad de evocar conocimientos previos. Y para explicarme os traigo un tercer ejemplo. Os voy a colocar un texto, aquí lo tenéis, os voy a pedir que lo leáis rápidamente, así bebo un poco de agua. Fijaros el texto que tenéis, rápidamente os voy a dar 30 segundos para que lo leáis. Tiempo, ahí, pues os he dado un tiempo limitado, espero que vuestra fluidez lectora sea lo suficientemente rápida. Si yo os preguntara que llevarais a vuestra mente lo que acabáis de leer, pues es complejo, no tenéis muy claro lo que estáis leyendo, es verdaderamente difícil de comprender, os lo voy a colocar otra vez para que veáis que no está claro, ¿verdad? Si yo os diera tiempo para memorizar esto, os costaría un poco porque no estáis verdaderamente entendiendo a qué se refiere. Pero si yo a este texto le coloco un título y os digo, pues esto se refiere al procedimiento de lavar la ropa, leerlo ahora tiene mucho más sentido para vosotros porque estáis llevando en la imagen mental o en la experiencia de todos y cada uno de vosotros el lavar la ropa y todo lo que estáis leyendo desde la posibilidad de descansarlo sobre lo que ya sabéis
de lavar la ropa es mucho más fácil de recordar. Por tanto, para vosotros es más fácil aprender este texto de esta manera, evocando y activando vuestros conocimientos previos, que de la primera manera en la que no teníais muy claro a qué se refería. Por tanto, fijaros qué interesante para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes, entender cómo se relacionan los conocimientos previos para incorporar nueva información en nuestros estudiantes. Por tanto, esto es fundamental y relevante, la necesidad de que los profesores en sus modelos de enseñanza sean capaces de crear conexiones. Para eso, os animo a que podáis investigar a estos dos grandes, a Perkin y Schwartz, donde han hecho una investigación a lo largo de toda su vida sobre organizadores gráficos, una serie de rutinas y de destrezas de pensamiento que nos permiten incorporarlas al principio de nuestras unidades didácticas, que va a ayudar a nuestros estudiantes justamente a esto, a integrar y a evocar estos conocimientos previos que los van a ayudar en esa ruta que pretendemos para generar aprendizaje significativo. Por tanto, fijaros en esta relación bimodal muy interesante, y es nueva información con respecto a los conocimientos previos desde una relación de significado provoca el aprendizaje activo. ¿Y qué es aprendizaje activo? Aprendizaje con comprensión. Fijaros que la palabra de comprensión debe de volver a ponerse de moda en la era de la información, en la era en la que nunca antes habíamos tenido acceso a tantísima información. No comprender la información es un problema que están teniendo nuestros adolescentes, nuestros universitarios, porque no están desarrollando la posibilidad de entender justamente con respecto a lo que ya sabían textos a los que están teniendo acceso. Porque hablar hoy en día de aprender con comprensión, y aquí os pongo pues de manera cómica, no es que un estudiante lleve a su cabeza justamente el contenido que hay en las fotocopias o en los libros de texto. Verdaderamente la escuela tiene que dar un vuelco a que el estudiante pase de aprendizajes mecánicos o de aprendizaje de tipo reproductivo a aprendizaje con comprensión. Y a eso es a lo que se le llama transferencia del aprendizaje. En procesos cognitivos, hablar de la transferencia del aprendizaje, y aquí cito a Perkins y a Salomón, ocurre cuando el estudiante puede apoyarse en conocimientos y habilidades que quizás adquirió, imaginaros, en el salón, para resolver nuevos problemas, responder nuevas preguntas, aprender nuevos conceptos en un entorno completamente diferente. Lo que aprendo en el salón lo puedo aplicar en contextos completamente diferentes al lugar en el que lo aprendí. Por eso es necesario generar múltiples contextos que permitan al estudiante poner en práctica aprendizajes formales, quizás en entornos informales. Por eso la educación y el sistema educativo, en esta gran revolución a la que os estoy llamando en la mañana de hoy, es a generar un salto del aprendizaje de tipo reproductivo, donde parece que lo único que podemos evaluar es el recuerdo de un contenido que el estudiante aprendió, a verdaderamente dar el salto hacia un aprendizaje con comprensión, donde no solo debe de recordar esa información, sino que sea capaz de aplicarla a situaciones nuevas. Y es ahí donde está la magia verdadera del aprendizaje, donde la evaluación juega un papel fundamental. Y es decir, ¿tú qué evalúas? ¿La capacidad de reproducción que tienen tus estudiantes? O fijaros, la capacidad de transferencia que tienen vuestros estudiantes. Y esto es verdaderamente sencillo. Os voy a poner un cuarto ejemplo y os voy a colocar una lectura para que veáis la importancia que tiene la posibilidad de comprender o de transferir información, pudiéndola aplicar en otro contexto. Os voy a pedir que leáis este texto de manera rápida. Os ayudo con la lectura. Por otro rollo predía en el catón, so creo un bancoté, el graso estaba cantamente linendo, no lo drinió. Una parajosia y un parilló estaban plinando a mi hendidor. Estaban gribando atamente. Si os estuviera en el salón, os preguntaría, ¿habéis entendido algo? Pues me diríais, no. ¿Habéis comprendido algo? Seguramente me diríais que no tampoco. ¿Podríais usar esta información para entablar una conversación posterior o para resolver un problema que os pueda surgir mañana o pasado? Pues me diríais que no, porque como no comprendéis la información, no la podéis transferir y utilizarla en otro contexto. Pero ¿qué hace el sistema educativo? Evalúa la comprensión de la siguiente manera. Actividades de comprensión que nos encontramos en las escuelas de primaria. A ver, mis niños, con el texto delante. ¿Dónde perdió el escritor Plorró? Y el estudiante se va al texto y dice, pues en el catón. Bueno, fantástico, 33 puntos. ¿Drinió al graso? Pues el estudiante sigue leyendo y dice, pues no lo drinió. Otros 33 y ya van 66. Última pregunta, ¿estaba gribando atamente o sanamente? Pues estaba gribando atamente, 100 puntos. Y fijaros cómo en una actividad de comprensión donde el estudiante va al texto, reproduce lo que ve y responde, se le llama actividad de comprensión, una actividad en la que inicialmente me habéis dicho que no habéis sido capaces de comprender, no sois capaces de transferir esta información.
y no validamos si realmente el aprendizaje pasa por el filtro de la comprensión y nos quedamos únicamente en la posibilidad de la reproducción. Por tanto, fijaros qué conclusión tan interesante. Si aprendemos desde la comprensión, aprender es transferir. Comprender para aprender es un elemento fundamental. Y esto tiene que dictar nuestro ritmo en la enseñanza. No podemos dar, sin diagnosticar verdaderamente cómo están aprendiendo y cómo están comprendiendo nuestros estudiantes. Y para ello, y este es el tercer punto para terminar aquí la parte de procesos cognitivos, es entender cómo funciona la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, o la memoria operativa, según desde la psicología dicen Baddeley y Heath, pues es una capacidad limitada que tenemos para mantener durante muy poco tiempo cierta información en nuestro cerebro para que, pudiendo codificarla, la llevemos a la memoria de trabajo. Justo el modelo modal que os presentaba hace unos minutos. Pero fijaros, hay un proceso cognitivo fundamental para hacer un buen desarrollo de la memoria de trabajo, y es la atención, la concentración, la manera en la que focalizamos y sostenemos con respecto a un estímulo para poder llevar esto a nuestra memoria de trabajo. Por tanto, fijaros cómo la atención es la llave fundamental que abre la puerta hacia el aprendizaje, hacia la memoria de trabajo. ¿Qué ocurre en las escuelas? Que en sesiones de 60 minutos, sobre todo en sesiones universitarias donde todavía se imparte clase magistral con un profesor dictando contenido durante la mayor parte del tiempo, está desaprovechando, fijaros en la gráfica, los dos picos de atención más interesantes por parte de nuestros estudiantes. Hay un pico atencional por parte del estudiante al principio y un poquito arriba al final. Si verdaderamente la parte interesante, la información relevante que el profesor dicta o pide que el estudiante trabaje, se da en la mitad de la sesión, fijaros dónde están los niveles atencionales para generar ese tráfico hacia las memorias que sí generan aprendizaje. Por eso la llamada desde la investigación está en generar metodologías participativas donde el estudiante sea el que forme parte del proceso de aprendizaje, sea protagonista y no únicamente espectador de lo que está ocurriendo. Porque al final, entender en ese modelo modal de las memorias de trabajo, cómo la memoria en concreto, la memoria de trabajo, es mejor predictor a la hora de medir el rendimiento académico que el propio coeficiente intelectual. Y esto es una reflexión muy potente cuando hablamos en educación con respecto a los procesos cognitivos. Por tanto, y haciendo un resumen final, fijaros qué interesante es entender pues cómo funcionan las memorias, cómo funcionan los conocimientos previos, la intención y el esfuerzo que he hecho por hablaros de manera resumida de la importancia de aprender con comprensión, la intención de llevar el aprendizaje que de manera formal debe luego de aplicarse en entornos informales y cómo el proceso cognitivo de la atención está íntimamente relacionado con la memoria de trabajo. Por tanto, vuestro cuaderno ya espero que esté lleno de algunas de estas reflexiones, porque como enseñantes creo que deben de tener un espacio a la hora de medir la manera en la que mejoramos nuestro desempeño docente. Vámonos con el tercer punto. ¿Qué? ¿Cómo vais? Seguro, sé que voy muy rápido, pero no me quiero dejar ninguna de las reflexiones que os tengo preparadas para el día de hoy. Así que continuamos con el tercer elemento y son los factores socioemocionales. ¿De qué manera esto también tiene que tener cabida en nuestra reflexión a la hora de generar didáctica, a la hora de generar modelos de enseñanza, a la hora de querer enseñar para generar aprendizaje? Y para ello os voy a hablar de 4 elementos fundamentales. El primero, y es entender cómo las emociones juegan un papel fundamental en el aprendizaje. A cualquier edad, esto no es un elemento que se deba trabajar solo en las aulas de kinder o de los primeros años de primaria. Las emociones a lo largo de toda nuestra vida van marcando la intensidad con respecto a la manera en la que aprendemos o vivimos alguna de estas experiencias. Y esto no es una conclusión neurocientífica. Fijaros que ya desde a finales del siglo XX ya hay conclusiones muy interesantes con respecto a cómo las emociones juegan un papel fundamental desde la manera en la que procesamos la información, desde una percepción de lo que sea al propio razonamiento profundo en torno a la manera en la que pensamos. Fijaros que la manera en la que vivamos una experiencia, la predisposición que tengamos ante una situación de aprendizaje, va a marcar la manera en la que generemos aprendizaje con respecto a eso a lo que nos estamos enfrentando. Y hay que hacer una diferenciación, familia. Una cosa es la emoción que estoy sintiendo en un momento determinado a la manera en la que debamos de implicar educación emocional. De eso hablaremos quizás un poquito más tarde con respecto a cómo generar proyectos en nuestras escuelas que eduquen nuestro comportamiento en función de las emociones que estemos sintiendo.
Porque esto es importante, y que aquí cito a William James, el padre pues, de la psicología norteamericana, hace ya pues, más de 140 años, en el que él decía, fijaros qué interesante, los acontecimientos de gran intensidad emocional parecen dejar una cicatriz en el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones tienen un efecto amplificador en la memoria. Es decir, todo aquello que vivamos con gran intensidad lo vamos a recordar de por vida en función a las emociones que estamos sintiendo en este momento. Hay canciones de la infancia que no olvidamos, hay poemas de la infancia que no olvidamos porque nos tocó representarlo, nos tocó salir al escenario y dramatizarlo delante de nuestros papás. Hay experiencias de la niñez, buenas y malas, pues que no somos capaces de olvidar. Yo, por ejemplo, y os cuento una anécdota, no olvidaré nunca cuando con 5 añitos de edad me oriné en el salón y mi profesora, pues en un atisbo de ridiculizarme, pues me colocó encima de la mesa para ejemplificar lo que no se debería hacer en el aula, poniéndome de ejemplo donde todos mis compañeros se rieron de mí. Las emociones que yo sentí en aquel momento me han llevado a tener ese recuerdo, pues de por vida, por lo que yo sentí justamente en ese momento. Y la investigación lo demuestra, es decir, la manera en la que dos experiencias con un mismo contenido relacionado, contadas pues de una manera neutral o de una manera emocional, permite a los estudiantes llevarlos a un recuerdo mucho mayor en función a cómo las emociones están vinculadas. No es lo mismo que os dé esta charla de manera pues muy pausada, con un tono de voz que quizás os pueda aburrir, explicando aquí con unas imágenes un poco aburridas, sin trabajar con el dibujo y con la secuenciación, o de repente poder contaros esto con mucha pasión. Obviamente la información que os estoy transmitiendo en función a la manera en la que yo os lo cuente, va a generar en vosotros mucho mayor aprendizaje con respecto a aquello que os estoy intentando trasladar. Por lo tanto, esto ocurre lo mismo en el salón. Tenemos que emocionar o tenemos que mover las emociones. No tenemos que hacer un circo de nuestros salones, pero necesitamos sentir pasión y que nuestros estudiantes, cuando asisten a nuestras clases, sientan emoción, porque eso lo que les va a permitir es accionar el foco, es decir, la focalidad con respecto a ese estímulo que estáis pretendiendo que ellos generen en torno a la activación propia de la atención. Y ahí es donde, como os decía antes, si somos capaces de activar la atención, lo que estamos permitiendo es abrir la llave hacia la memoria de trabajo. Por tanto, fijaros, está íntimamente relacionado la manera en la que en un proceso de aprendizaje me sienta partícipe, protagonista, implicado en torno a las emociones en las que estoy participando para así estimular justamente la memoria de trabajo. Y hay mucha investigación a esto. No es lo mismo, fijaros en esta investigación, un vídeo visionado de manera emocional versus el mismo vídeo de una manera mucho más neutra. El recuerdo en el tiempo es mucho mayor cuando el vídeo pues tiene una alta carga emocional. Y eso tiene una lógica desde la fisiología en el que existen dos elementos internos en nuestro cerebro llamados amígdala e hipocampo que tienen mucho que ver en esto. Y hay un profesor me decía el otro día, pues, si a mí me quitaron las amígdalas de chico, y yo le decía, no hombre, no son esas amígdalas. Son unas glándulas que tenemos en el cerebro que están, o sea, la amígdala y el hipocampo, fijaros en el dibujo, está íntimamente conectada, en el que en la amígdala es donde se sucede la responsabilidad en función de la emoción que estamos sintiendo. Si estamos sintiendo ira, euforia, alegría, tristeza, pues ahí se segregan dopamina, serotoxina, oxitocina, una serie de neurotransmisores donde es la amígdala, en función a la emoción que estoy sintiendo, la responsable de activarse y empezar a segregar estos neurotransmisores. Y fijaros cómo está vinculado al hipocampo. Y el hipocampo es el responsable de las memorias. Por tanto, estimular la amígdala a nivel fisiológico implica, por su interconexión, estimular el hipocampo. Es decir, estimulando a nivel emocional neurotransmisores, estamos estimulando la parte del cerebro relacionada con las memorias. Por tanto, fijaros qué interesante es entender esto hasta cierto punto, porque emocionar, como os decía en el aula, no significa disfrazarnos de payaso y generar todo un parque de atracciones. Tenemos que tener cuidado en este punto, porque nos puede ocurrir lo que ocurre en muchas escuelas, y es que os pongo la viñeta, ¿verdad? El niño que llega a casa muy emocionado, contándole a su mamá que en el día de hoy hicieron pues un experimento muy divertido con líquidos de colores que saltaban por los aires, y la mamá entusiasmada le pregunta, ¿y qué has aprendido sobre esos líquidos? Y el niño, pues tan pancho, le dice, pues no sé, pero Juan hizo un chiste muy bueno. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces en función de la manera en la que vistamos para generar una implicación o una emoción al aprendizaje, estemos permitiendo que nuestros estudiantes se queden únicamente con la anécdota y se estén perdiendo
desde la memoria semántica el significado, lo que verdaderamente estáis queriendo que aprendan con la experiencia que estáis armando. Por eso hay una curva, una campana de Gauss muy interesante donde mantener a nuestros estudiantes en un desempeño óptimo exige un nivel de estimulación equilibrado entre no llevarlos al aburrimiento y no llevarlos al estrés o a la sobreestimulación. Por tanto, entender de qué manera emociono a mis estudiantes en el aula es algo verdaderamente importante a los profesores. Y hay muchos profesores que creen que esto no es importante. Ellos son profesores, dan cátedra y ya es responsabilidad del estudiante el aprenderlo o no. Pero en nuestro gen como educadores, esto es un elemento que debemos de incorporar también en la didáctica en torno a cómo queremos generar modelos de enseñanza. Lo segundo que os quiero hablar en este punto de los factores socioeconómicos es la motivación. Y según Dewey, hace ya más de un siglo, decía que era la gran olvidada en nuestro sistema educativo. No existe la educación obligatoria, y cito a Dewey, podemos establecer la obligatoriedad de asistir a clases, pero la educación solamente surge del deseo de participar en las actividades de la escuela. ¿Desean nuestros estudiantes asistir a la escuela, asistir a la universidad? ¿Qué ocurre cuando tienen 4 o 5 años? Que desean, porque lo que ocurre les genera atracción por lo que se está dando en el aula. Pero a medida que los estudiantes crecen en nuestros sistemas educativos, el deseo de participar en lo que sucede en el salón se va distanciando de manera indirectamente proporcional a la edad que tiene el estudiante. A más edad, más distanciamiento hay del deseo de participar en las escuelas. Y esto es verdaderamente, llamadme romántico, pero necesitamos crear una reflexión. ¿Por qué hoy en día los estudiantes, con respecto a lo que sucede en la universidad, lo que sucede en la escuela, no hay deseo de querer participar? Porque nos estamos perdiendo un elemento fundamental en el aprendizaje, porque es gasolina para el cerebro. Un estudiante motivado, un estudiante implicado en cualquier proyecto, en cualquier situación de aprendizaje que le vayáis a proponer, sabéis que es un estudiante con mayor capacidad de esfuerzo a ese proyecto, le va a dedicar mucho más tiempo al proyecto que le estéis planteando, su atención va a estar al 1000 y va a ser capaz de conseguir los objetivos de aprendizaje que le estáis planteando. Es decir, un estudiante motivado ante cualquier secuencia de aprendizaje es un estudiante que va a alcanzar con toda seguridad las metas que le estáis planteando. Incrementar la motivación de los estudiantes, pues por un lado, promover el valor subjetivo que tiene esa experiencia de aprendizaje y por otro lado, las expectativas que tiene el estudiante con respecto a si es capaz o no es capaz, favoreciendo la comprensión, demostrando la propia pasión como profesor de lo que se está dando, o por otro lado, en esas expectativas ajustando el nivel de dificultad, facilitando claves para que el estudiante pueda avanzar de una manera correcta, testeando la comprensión con oportunidades de éxito tempranas. Es decir, tanto el valor subjetivo como la mejora de las expectativas nos va a permitir trabajar de una manera mucho más real con respecto a la motivación que nuestros estudiantes muestran ante cualquier situación de aprendizaje que generemos en nuestro salón. Por tanto, la motivación, segundo elemento fundamental que debe de estar en nuestra cabeza a la hora de generar desde un modelo de enseñanza la posibilidad de generar aprendizaje de nuestros chicos. El tercer elemento son las creencias. ¿Qué creencias tienen nuestros niños con respecto a nuestra materia? ¿Qué creencias tienen nuestros universitarios con respecto a la asignatura que imparto? Y esto es fundamental. Antes de promover el valor subjetivo y las expectativas que tienen que ver con la motivación que os acabo de explicar, tenemos que analizar cuáles son las creencias. Las creencias que tenga un estudiante va a dictar cuál es el valor subjetivo que le da y las expectativas. Hay estudiantes que creen que no son buenos para la música, que no son buenos para la matemática. Hay niños pequeños que nos dicen en las escuelas que ellos no son buenos para el deporte, porque un profesor en un momento determinado pues le hizo una broma o le hizo un comentario en el que el estudiante a partir de ahí crece creyendo que no es bueno para una u otra cosa, y cada vez que en su vida se enfrenta a elementos en los que hay una participación de aquello en lo que él cree que no es bueno, pues no lo intenta. Tiene justamente apartarse justamente de lo que le estamos proponiendo, porque la imagen que tienen de sí mismo le hace tener un autoconcepto, una autoetiqueta que no le va a permitir enfrentarse a aquello porque él cree, en función a su sistema de creencias, que no lo va a poder superar. Y aquí es donde viene la mentalidad con la que nuestros estudiantes se enfrentan a los retos, a las situaciones que le estamos planteando en nuestro salón. Y ahí os pregunto, ¿qué mentalidad tienen vuestros estudiantes universitarios, vuestros niños en vuestras escuelas? Y esto es un elemento que hay que reflexionar, porque según Carol Dweck, que ahí os recomiendo su libro Mindset, decía que el ser humano tiene ante un reto dos tipos de mentalidad. Yo ante este reto
pues puedo tener una mentalidad de crecimiento y ponerme, intentarlo, ensayo-error para conseguir pues, llevar adelante el reto que me estáis proponiendo, y a eso se le llama mentalidad de crecimiento, o decidir que yo no soy bueno para eso y tener mentalidad fija. Imaginaros que os pongo una barra a 1,5 metros y os pido que la saltéis. Hay muchos de vosotros que os consideraréis en buen estado físico y creéis que 1,5 metros se puede saltar, y os voy a dar muchas oportunidades hasta que lo consigáis, y eso es mentalidad de crecimiento. Y muchos de vosotros me diréis que, pues no, pues mi estado físico no lo voy ni a intentar, mi mentalidad fija con respecto al reto es justamente deciros que no lo voy a intentar. Y esos son los dos tipos de mentalidad que tenemos ante cualquier reto en la vida. Cuando hablamos de nuestros estudiantes, pues tenemos que hacer esa diferencia. ¿Con qué mentalidad se enfrentan a todas nuestras propuestas, a todas nuestras situaciones de aula, a todos los retos que les estamos proponiendo? Es ahí donde la investigación nos viene a demostrar que grupos de estudiantes trabajados desde prácticas donde evocamos su mentalidad de crecimiento, trabajamos desde el feedback, empoderamos a los estudiantes, les permitimos que trabajen desde el ensayo-error, obtienen mejores resultados en muchísimas investigaciones. Grupos control versus grupos experimentales, trabajados desde profesores que desarrollan su mentalidad de crecimiento, llevan a los estudiantes a resultados con respecto a evaluación, a diferentes pruebas de rendimiento, a estándares mucho más altos de aquellos estudiantes que no son trabajados desde esta mentalidad. Y esto es fundamental, porque iniciar desde el empoderamiento que le damos al estudiante, el confiar de que todos pueden, el iniciar este andamiaje desde la mentalidad de crecimiento, nos permite desarrollar sobre esa la posibilidad de que nuestros chicos trabajen desde dos valores fundamentales, y son la perseverancia y el esfuerzo, que adolecen actualmente con respecto a la manera en la que intentamos o en la que nos esforzamos continuamente por conseguir cualquier reto o cualquier dinámica que les estamos proponiendo. Pero para ello, la escuela, la universidad, el sistema educativo necesita cada vez más normalizar el error. No es posible que en la escuela el error no forme parte del proceso de aprendizaje. El estudiante debe de equivocarse, y cuanto más se equivoque, cuantas más veces lo intente, cuanto más persevere, cuanto más esfuerzo, en esa mentalidad de crecimiento, más éxito va a tener. Yo le digo a los profesores, a la basura del bolígrafo rojo, necesitamos acompañar al estudiante en un mayor número de intentos posibles para que en la toma de decisiones el ensayo-error sea algo normalizado. Si colocamos todo esto en orden, a esto se le llama andamiaje cognitivo y motivacional, desde la mentalidad de crecimiento, acompañando al estudiante hasta el propio éxito de aquello que ellos quieren conseguir, donde la figura del maestro no sea la que imponga, sino la que sea capaz de evocar la pasión por querer conseguir aquello que le estáis proponiendo. Por tanto, y termino aquí el cuarto punto, entendiendo las emociones, entendiendo la motivación, entendiendo justamente las creencias, pues cómo debemos de integrar el aprendizaje desde una dimensión social. Porque no es posible que no entendamos el cerebro como un órgano capaz de aprender de y con otros. No podemos hablar en la universidad, en la escuela, únicamente de la vertiente cognitiva. No podemos estar únicamente de cómo rellenar estos 4 centímetros. Tenemos que ver también la manera, y como os decía antes, cómo la vertiente emocional juega un papel decisivo en el rendimiento académico de nuestros chicos, decisivo en la calidad del aprendizaje que ellos estén generando. Por eso, John Hattie habla del papel del maestro como elemento fundamental en la influencia que ejercemos sobre la motivación y el rendimiento de nuestros chicos. ¿Cómo estáis dando feedback? ¿Cuáles son vuestras prácticas educativas? ¿Cómo estáis generando interacción en el aula? Es decir, la manera en la que esas iteraciones se gestionen conforman verdaderamente el grado de ayuda que le estamos brindando a nuestros chicos. Y esto es verdaderamente fundamental cuando hablamos de aprendizaje y de desarrollo. A ello se le llama el efecto Pigmalión. No sé si conocéis verdaderamente pues, este efecto en el que la manera en la que yo genero feedback, interacciono con nuestros estudiantes, los va a llevar a cumplir o no las expectativas que tengamos sobre ellos. Y son expectativas que depositamos de manera inconsciente. Si en nuestro salón tenemos a María, y es una niña aplicada, una niña bien vestida, se sienta a la primera, muy responsable, trae sus tareas, pregunta mucho en el aula, muestra interés, versus a Juan. Y vemos a Juan desaliñado, no viste bien, huele feo, no trae el material, muestra interés, se nos duerme en el aula. Rápidamente nuestra expectativa para cada estudiante nos va a llevar
a actuar a lo largo del curso de maneras diferentes con nuestros estudiantes ante el requerimiento o ante la duda de cualquiera de ellos, porque la manera en la que los miramos es completamente diferente y nosotros de manera inconsciente en esa interacción nos va a llevar a que María sí cumpla los objetivos, las expectativas, porque nos vamos a cerciorar de que avance y de que cumpla las expectativas que hemos generado en ella, que con respecto al estudiante en el que estamos viendo que siendo más flojito no le vamos a dedicar tanto interés. Fijaros qué interesante el efecto Pigmalión en la escuela. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Fijaros qué interesante la manera en la que nos relacionamos con ellos, la manera en la que entendemos cómo estas interacciones pueden llevar a nuestros estudiantes a estar aquí o a estar aquí. Por tanto, fijaros cómo estos factores socioemocionales también son verdaderamente importantes a la hora de generar diseño, de generar modelos de enseñanza, a la hora de querer generar verdaderos procesos de aprendizaje significativos. Por tanto, vuestro cuaderno lleno también de algunos elementos fundamentales, cómo la emoción y la memoria deben estar vinculados, cómo la atención y la memoria de trabajo, como os decía en el punto anterior, están íntimamente relacionados, cómo fisiológicamente la amígdala y el hipocampo pues dan evidencia justamente a estas intuiciones que ya se tenían hace más de un siglo, la motivación como parte dinamizadora de un proceso de aprendizaje para mejorar su rendimiento, esa motivación versus a las creencias desde un valor subjetivo o las expectativas que ellos tengan con respecto a lo que le estamos planteando, esa mentalidad de crecimiento desde la posibilidad de empoderarlos o con el efecto Pigmalión. Algunas conclusiones que os dejo para cerrar este punto 3. Y ya vamos terminando, dos puntos finales un poco pues más cortos, en el que voy a intentar hacer un cierre desde la característica fundamental que tenemos para aprender, y es la posibilidad de que nuestro cerebro cambie y se modifique en cada experiencia. Eso se le llama neuroplasticidad. Seguramente conocéis el término y sabéis un poco a lo que se refiere, pero hablar de neuroplasticidad es hablar de la manera en la que nuestro cerebro cambia con la experiencia, con la repetición, con cualquier estímulo sensorial o de manera cognitiva, en el que a lo largo de toda nuestra vida se va dando, a través de estas conexiones, la posibilidad de ir viendo cómo nuestro cerebro cambia de manera estructural y también de manera funcional. Sabemos que hasta los 2 años se da una sinaptogénesis sin precedentes, hay una cantidad de conexiones neuronales única y a partir de los 2 años se da una gran poda sináptica, por eso pues no podemos recordar nada de lo que nos ha sucedido en los 2 primeros años de vida, y a partir de ahí, con esa gran poda sináptica, empiezan a generarse otras muchas nuevas conexiones que tienen mucho que ver también con el aprendizaje y con las experiencias que debemos de aprovechar para entender cómo el cerebro no para de cambiar. El cerebro es un órgano maleable, no para de cambiar hasta nuestra muerte. Es verdad que hay épocas en las que es capaz de cambiar mucho más rápido. La curva de aprendizaje en función de la edad obviamente cambia pues de manera significativa a unas edades versus a otras, pero no para de cambiar, entendiendo que el cerebro no es inmutable, sino maleable a lo largo de toda su vida. Y hay grandes neuroeducadores
que nos dan pues una ventana abierta muy interesante al sector educativo, y es entender cómo desde el punto de vista educativo la demostración a través del pensamiento ya provoca neuroplasticidad. Entender que la plasticidad cerebral constituye una puerta abierta, según Francisco Mora, a la esperanza, porque implica que todos los alumnos pueden mejorar. O citando a un grande, a Santiago Ramón y Cajal, hace ya también más de un siglo, el hombre, si se lo propone, puede llegar al escultor de su propio cerebro. Es decir, vuestro cerebro no para de cambiar. Fijaros que con la conferencia que os estoy dando, el cerebro que teníais hace una hora versus el cerebro que tenéis en este momento ha cambiado. Todo lo que os estoy diciendo os está llevando a reflexionar, a entender, a comprender, a mirar, lo que os está llevando a crear nuevas conexiones, y eso está provocando que vuestro cerebro cambie de manera funcional. Por tanto, es apasionante, y ahí cito a David de Sousa con la frase con la que inicié: los profesores intentamos modificar el cerebro de nuestros niños cada día. Para ello, elementos fundamentales. En primer lugar, la metacognición. Tenemos que propiciar la posibilidad de que en el aula se den espacios para pensar sobre el pensamiento, pensar sobre lo que sé y sobre lo que hago. Ahí es donde se da el aprendizaje. Cuando un estudiante reflexiona no solo sobre lo que sabe, sino lo que hace, sobre su comportamiento con lo que sabe. En esa metacognición estamos estructurando lo que todos queremos, y son estudiantes autónomos, desde la motivación propia de ser partícipes de su proceso de aprendizaje, incluyendo la reflexión continua con respecto a lo que está haciendo. Por otro lado, es de qué manera estáis implicando el autocontrol en el aula, la capacidad que tienen nuestros estudiantes para autocontrolarse, para postergar recompensas, para entender cómo esto tiene pues una vinculación directa hacia el rendimiento, hacia la salud, hacia las habilidades sociales. Hay una investigación muy interesante de Walter Schmeichel, en el que hizo un test donde encerró en un saloncito, en un aula, a niños de 5 años, colocándole pues un marshmallow, un malvavisco, en el que le pedía a los estudiantes que aguantaran durante 15 minutos sin comérselo, y si eso era así, al final su recompensa era doble, obteniendo pues dos marshmallows, 2 malvaviscos. Esto demostró en el tiempo, fijaros cómo niveles altos de autocontrol, y en aquellos niños que fueron capaces de postergar la recompensa, el tiempo le dio la razón a Walter, en el que demostró que eran niños con mayor habilidades sociales, mayor capacidad de gestionar el estrés, toleraban mucho mejor la frustración, eran más perseverantes a la hora de perseguir sus metas. Fijaros cómo el autocontrol es un elemento fundamental también en la manera en la que nos comportamos con respecto a las experiencias que vamos viviendo. Del autocontrol a la autorregulación. Y eso tiene que ver con lo que os decía al principio, el control emocional. Cuando yo siento una emoción, ¿cómo me comporto? ¿De qué manera estamos incluyendo estrategias o dedicamos tiempo en nuestras secuencias didácticas para educar emocionalmente a las personas? ¿Cómo me comporto cuando siento alegría o siento euforia? ¿Y cómo me comporto, modulo mi conducta cuando siento ira o siento rabia? Eso nos lleva a integrar la educación emocional en nuestras escuelas y en nuestras universidades. Esto no es un proyectito para los niños de 5 o 6 añitos de edad, donde hay que enseñarlos a vincular la alegría a través de unos emojis. Necesitamos trabajar toda esta educación emocional ya en todos nuestros sistemas educativos. Obviamente desde un profesorado preparado que también esté autorregulado a nivel emocional, porque nadie puede enseñar lo que no tiene. Y esto nos va a llevar justamente en el proceso de aprendizaje a encontrar pues grandes elementos positivos en la experiencia de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Y por último, hablar de neuroplasticidad es hablar de resiliencia, la manera en la que, como os decía antes, cómo estamos trabajando la pasión y la perseverancia, cómo nos adaptamos ante el cambio, cómo nos comportamos ante cualquier dificultad. Ahí os recomiendo este libro de Angela Duckworth, en el que pues ella habla justamente de la manera en la que el grit es como una resiliencia dirigida a la consecución de unos objetivos, pero en el largo plazo. Y es una mezcla, así lo define ella, entre pasión y perseverancia, para no decaer o no abandonar ante la primera de cambio, ante la primera dificultad. Hoy muchos niños, muchos adolescentes ante la primera dificultad acuden al profesor, bajan las manos, no lo quieren hacer, se dan por vencido, lo intentan de manera diferente, y esto es un elemento que si no lo educamos en la vida, pues sabemos que ante las muchas dificultades a las que se van a enfrentar, pues van a ser unos fracasados, porque la perseverancia y el esfuerzo no van a ser valores que lleven en su ADN para poder intentarlo de múltiples maneras. Por tanto, fijaros qué interesante, y aquí de manera corta, cómo la neuroplasticidad, entendiéndola como una capacidad fundamental de malear, de modificar y de transformar nuestro cerebro, integra
pues desde la vertiente propia de un educador, elementos que debiéramos de tener claro para poder ir mejorando nuestra práctica de enseñanza. Por tanto, en este cuarto punto, metacognición continua, pedir a nuestros estudiantes que piensen continuamente sobre lo que hacen, pedirles que desde la perseverancia y el esfuerzo posterguen continuamente la recompensa para que variables como el autocontrol en las funciones ejecutivas nos permitan llevar a los estudiantes a la autorregulación emocional, en el que la resiliencia en estos tiempos de cambio, en estos tiempos en el que nada está perfectamente definido, son fundamentales, sobre todo a la hora de querer educar a nuestros estudiantes. Y por ello termino, y ya pues cumpliendo casi que la hora de conferencia, quisiera daros algunos matices, porque en los primeros 4 puntos he intentado daros de una manera muy resumida algunas pinceladas para entender cómo verdaderamente aprendemos, cómo es posible desmontar elementos que sabemos que ya no funcionan, modelos de enseñanza que digo yo están llamados para guardar. No podemos seguir en pleno siglo XXI plantados en un pizarrón el 90% del tiempo dictando contenido. En la era de la digitalización, en la era de la información, en el momento en el que podemos acceder e investigar muchos contenidos sin desarrollar justamente pensamiento desde la ruta en función de algunas ideas que os acabo de compartir. Y ahí es donde hay procesos claves que sí permitan dar cierta luz a aquellos que nos dedicamos a enseñar. Y aquí cito a Herbert Simon. Fijaros qué interesante. Él decía que enseñar consiste en ayudar a aprender. El resultado de aprendizaje de un estudiante es lo que el alumno hace y piensa. El profesor lo único que puede hacer es influir sobre lo que el alumno hace y piensa. El que aprende es el niño. El que enseña es el profesor. Y nuestra mejor herramienta es enseñar bien. El que aprenda más o menos dependerá de nuestro método, de nuestra manera, de nuestra implicación, de las emociones que seamos capaces de mover, de la motivación, de todo lo que os llevo diciendo durante una hora. La instrucción es fundamental, la manera en la que yo me posiciono en el aula y establezco secuencias didácticas verdaderamente interesantes. Pero ¿cuáles son los mejores métodos? ¿Cuál es la píldora mágica que nos permita enseñar a todos bien? Pues eso es muy difícil. En este panfleto de la UNESCO, Branford en el 2000, hizo una aclaración muy interesante, y es preguntar cuál es el mejor método de enseñanza, es como preguntar cuál es la mejor herramienta de la caja de herramientas. Tenemos que tener muchos métodos para poder abordar muchos objetivos de aprendizaje en una población universitaria y escolar diversa y singular. Por tanto, es aquí donde hay principios fundamentales que desde la investigación sí se dan. Aquí os dejo el libro de Barak, en el que os recomiendo también que os leáis para que veáis que cualquier método debe de tener una serie de principios fundamentales que desde la evidencia científica deben de tener si queremos movilizar verdaderamente aprendizaje. No podemos seguir generando enseñanza desde un modelo repetitivo o de cómo nuestros maestros nos enseñaron sin irnos a la evidencia. Por tanto, ahí os animo a que podáis generar mucha más investigación vinculada a la educación. Lo segundo, desde un proceso clave de enseñanza, es de qué manera interaccionamos desde el feedback que le damos a nuestros estudiantes. Siendo el feedback que le damos en un proceso de acompañamiento uno de los factores más relevantes a la hora de llevar a nuestros estudiantes a la consecución de los objetivos de aprendizaje, donde debemos de entender la naturaleza del feedback como un GPS, un GPS, en el que cuando un estudiante nos solicita ayuda o nos pide que podamos ver de qué manera poder seguir avanzando en el proyecto que le estáis proponiendo, lo primero que tenemos que hacerlo antes de responder a las preguntas con las que llega es hacerle la reflexión en función. ¿Tiene claro hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Comprende cuál es el objetivo de aprendizaje? ¿Entiende verdaderamente hacia dónde tiene que movilizarse para conseguir los objetivos de aprendizaje? Validando esto por parte del estudiante que nos solicita feedback, le tengo que hacer la reflexión si tiene claro dónde está. ¿Tienes claro hacia dónde va? Punto B. ¿Estás en este momento con lo que sabes o no sabes hacer con tu nivel de desempeño en el punto A? Ya tiene claro y tiene una perspectiva completa de dónde está y a dónde quiere ir. Y a partir de ahí, ayudarlo a que se haga nuevas preguntas con respecto a lo que debe de hacer. Muchos profesores rápidamente dan la respuesta y el verdadero feedback es generar nuevas preguntas que hagan movilizarse al estudiante en función a un objetivo real. Y eso da mucha efectividad en el feedback. Tienes que saber cuándo dar feedback, cómo darlo. No sirve pues de cualquier manera, porque los estudiantes reciben feedback en función del momento y la manera en la que pues, se los estéis dando de una u otra manera. Y por último, también entender que hay estudiantes que reciben feedback o lo interpretan dependiendo de la claridad o de la manera en la que lo estemos dando. Por tanto, fijaros qué interesante
como proceso clave, dar alguna pincelada también con respecto a la importancia que tenemos de interaccionar y dar feedback a nuestros estudiantes. Y por último, una pincelada, es verdad que todos estos temas darían para mucho y ojalá pues nos podamos seguir viendo y podamos seguir compartiendo para abordar en profundidad muchos de estos temas, pero la evaluación verdaderamente para mí es apasionante porque la entiendo como el punto de partida. Para mí es la herramienta más poderosa para generar aprendizaje. Una escuela, una universidad que no cambie, no se transforme, colocando en el centro la manera en la que evalúa, para que a partir de ahí cambie sus modelos de enseñanza, corre el riesgo de convertirse en un parque de atracciones pedagógico. Conozco muchas universidades, muchas escuelas que han innovado desde el método y siguen evaluando de manera tradicional. No tiene sentido innovar desde la metodología si la evaluación pues no va de la mano. Por eso hay que entender cuáles son las necesidades, no de calificación, sino de evaluación, de acompañamiento, para que el método tenga sentido y vaya de la mano en función a la intención que tenemos de movilizar los métodos con nuestros estudiantes. Porque hay que romper en el léxico educativo que evaluación no es lo mismo de calificación. La universidad y la escuela sigue teniendo una alta cultura al examen, se le da mucha prioridad a los aprendizajes mecánicos, el interés del estudiante es superar y aprobar las pruebas, no se atiende a la diversidad, no se tiene en cuenta la diversidad de nuestros estudiantes, el error, como os decía antes, no se integra en el proceso, los estudiantes tienen miedo a equivocarse, a tomar decisiones por miedo al error, donde estamos mucho más pendientes del qué aprendió nuestro estudiante y nos estamos olvidando del cómo, de cómo es el proceso. Un estudiante que va del 1 al 6 hace un recorrido muy diferente que otro estudiante que va del 6 al 7. El proceso, el enriquecimiento y el aprendizaje del 1 al 6 es mucho más rico que el estudiante que pasa del 6 al 7. Si solo miramos el qué, obvio, el 7 es más que el 6, pero no estamos viendo el proceso, el esfuerzo, el tráfico de aprendizaje que están generados en una u otra experiencia. Por tanto, fijaros qué interesante hablar de procesos claves de enseñanza, entendiendo cómo se genera aprendizaje. Y con esto, familia, algunas ideas muy interesantes en las que os miro a la cámara y os cuento y os digo, ahora que sabemos lo que sí y lo que no genera aprendizaje, tenemos el compromiso de enseñar desde el cerebro del que aprende. Es fundamental que hagamos un traslado en este binomio enseñanza-aprendizaje y verdaderamente empecemos por las necesidades de aprendizaje de hoy. No podemos seguir enseñando en función a lo que nosotros queremos, en función a cómo nosotros nos enseñamos. Tenemos que entender el nuevo mundo, las nuevas reglas del juego, hacia dónde van las profesiones, hacia dónde va el desempeño, qué elementos sí le van a dar más o menos posibilidades de resolver problemas que hoy ni existen, y eso es verdaderamente el sentido propio de nuestro sistema educativo, universidad y escuela unidos verdaderamente por entender cómo tenemos que alinearnos por devolverle a la sociedad pues personas hechas desde el pensamiento, desde la mirada crítica, desde el aprendizaje profundo, desde la comprensión, desde la posibilidad de manejar mucha más información, es verdaderamente fundamental. Y eso solo cabe si acercamos la investigación a la educación. Fijaros, aquí en España el gremio educativo es el que menos investiga. Los profesores universitarios en las escuelas, cuesta mucho investigar. La investigación va por un lado y la educación va por otro. Y esto es verdaderamente una pena porque necesitamos integrar mucho más evidencias científicas que nos permitan tener certezas sobre lo que sí y lo que no genera aprendizaje. Por tanto, fijaros qué interesante en el proyecto en el que estamos desarrollando en este momento para generar metodologías. Y aquí os dejo pues algunos elementos donde la resolución a los problemas son verdaderamente fundamentales desde la metodología que estamos generando en este momento. Por tanto, os quiero dejar pues alguna bibliografía de referencia, aquellos que queráis seguir trabajando, os queréis formar, pues aquí os dejo mis 6 libros preferidos, de los que he extraído muchas de las conclusiones que hoy os he compartido y me han ayudado también a poner en práctica en escuelas, en asesoría de escuelas a profesores, en el que algunos de ellos, pues os recomiendo de Héctor Ruiz, el de Cómo Aprendemos, o el de Álvaro Bilbao, El cerebro del niño explicado a padres, es muy interesante para que podamos entender el ABC en el proceso de aprendizaje desde una mirada mucho más neurocientífica. Por tanto, ahí os dejo bibliografía de referencia para aquellos que queráis seguir profundizando mucho más en el tema. Por tanto, y cierro, aquí hago mi cierre y espero que lo que os haya compartido en el día de hoy os pueda ayudar a seguir obteniendo certeza, os dé claridad con respecto a lo que estáis haciendo, os permita seguir trabajando en esa necesidad del cambio de mentalidad que profesores y escuelas estamos necesitando con mucha urgencia en este momento, porque estamos llamados
pues a una máxima, y es que a ningún niño del mundo se quede sin la oportunidad de desarrollar su talento. Estamos llamados justamente a que el sistema educativo, en la singularidad de cada niño, sea ese lugar en el que, en función al talento que trae de serie, ellos sean capaces de potenciarlo, de ponerlo, que descubran su sentido y su propósito de vida como elemento fundamental, porque estamos en un momento en el que la llamada continua a la sociedad es a cuidar el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros políticos, el G20, las grandes cumbres de los grandes líderes de los países desarrollados, hacen una llamada muy real y muy cierta a cuidar el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y eso es real y tenemos que entender cómo es responsabilidad de todos. Pero en la intimidad de la sala del Congreso y de la semana de investigación que estamos inaugurando en el día de hoy, estamos llamados no solo a cuidar el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, sino entender cómo vamos a cuidar los hijos que le vamos a dejar al mundo. A través de las personas es cómo cambiamos la realidad, cómo cambiamos las cosas, cómo cambiamos este mundo para que sea más sostenible. Tenemos un compromiso tremendo. Tenemos como educadores, como universidad y como escuela, la urgencia inmediata de ser un cuerpo de élite que prepara a las personas verdaderamente a los requerimientos que nuestra sociedad nos está llamando. Por tanto, tenemos una responsabilidad y si la hacemos justamente desde la evidencia y desde la investigación, obviamente vamos a hacer un camino mucho más certero en función a lo que nuestros niños y nuestros adolescentes necesitan. Ha sido un placer tremendo compartir en el día de hoy. Laura, Nancy, gracias por la invitación. Pues espero haberos aportado algunos elementos que quizás os hayan movido de la silla. Estaréis reflexionando sobre vuestra labor docente, vuestra manera de trabajar en el aula y si es así, pues objetivo cumplido en el día de hoy. Ahí veo a Laura que tiene el cuaderno lleno de notas, así que pues quedo abierto a vuestras necesidades. Me encanta compartir con escuelas, instituciones, universidades. Si lo veis a bien, pues seguir compartiendo con vosotros sería un placer y como siempre, pues agradeceros la participación. Os deseo, ahí estaremos compartiendo esta semana. No me voy a perder ninguna de las charlas porque el cartel es verdaderamente apasionante. Espero que podáis aprender mucho y ojalá que pronto podamos darnos no un abrazo virtual, sino un abrazo personal. Ojalá que la semana del 2022 sea presencial y nos podamos encontrar todos en la universidad. Así que un beso muy grande, un abrazo gigante y a seguir transformando el mundo desde la educación. ¡Chao! Habrá una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. Pero antes le voy a leer algunos comentarios de las personas que nos están escuchando. Grover Rojas comenta, el cambio de un determinado modelo educativo a otro genera una crisis tanto en el docente como en los estudiantes y que pasa también por una decisión de parte de las autoridades educativas. Otro comentario, Mario Tuñón. Excelente exposición, hace falta repetirla para que llegue a todos los rincones, entender cómo se aprende y cómo se enseña, la esencia de todo este tema. Patricia Elena Guerrero López comenta, nuestros estudiantes son la esencia y resultado del ambiente que creamos para la adquisición de su conocimiento, en ello va la cultura que deseamos formar. Asimismo, hacerle extensa que ha recibido saludos y felicitaciones de diferentes partes de Latinoamérica como Paraguay, Venezuela, Colombia, Guatemala, Panamá y República Dominicana, así como de diferentes partes de México, como es Puebla y Chihuahua. Voy a pasar también a la parte de preguntas. Martín Zavala Núñez pregunta, ¿cómo lograr motivar a los estudiantes universitarios que tienen hábitos adquiridos muy arraigados que no ayudan al aprendizaje activo? Sí, verdaderamente, pues la educación universitaria trae de herencia pues prácticas que quizás no ayuden mucho a generar motivación en el aula y esto pues nos da dos opciones, o inmovilizarnos y seguir haciendo lo mismo, entendiendo que esto no se puede cambiar, o verdaderamente generar desde un espacio universitario la posibilidad de colocar al estudiante como protagonista del proceso de aprendizaje. Para mí no hay mayor motivación que implicar a los estudiantes lo que están aprendiendo, hacerlos partícipes de lo que está sucediendo, ser ellos los protagonistas. Pues hay prácticas muy interesantes como es trabajar desde el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje a través del caso-error, a través de la solución de problemas, integrar procesos tecnológicos que en este momento ayuden no solo a transferir información en formato digital, sino prácticas gamificadas en el que las teorías del juego en la universidad funcionan muy bien, desde la experiencia, llevando los saberes también a experiencias desde el hacer,
Es decir, pues tendríamos que dedicar casi que una semana a hablar de metodología que nos permita generar motivación, sobre todo en estudiantes universitarios, con prácticas que quizás traigan viciados ya los comportamientos en el salón, pero sí hay muchas experiencias. Os cuento que en el caso de la Complutense de Madrid está trabajando de metodologías muy innovadoras, está rompiendo paredes, está quitando bancas, está generando espacios de prototipado, lugares para el debate, posibilidades donde el profesor no sea el que imparta clases, sino sea simplemente un acompañante con respecto a un proceso de investigación en torno a una serie de preguntas para que el trabajo en equipo pueda llevar a los estudiantes a reflexiones muy interesantes. Por tanto, podemos hacer cosas. Ya hay universidades que, queriendo romper este paradigma, están movilizando a su profesorado desde un pacto común de todo el profesorado a generar espacios mucho más dinámicos para generar en esta intención la posibilidad de motivarlos. No es fácil, pero ya hay muchas experiencias y seguro que muchos de los que me estáis escuchando hoy estáis haciendo cosas muy interesantes que estáis consiguiendo llegar verdaderamente a activar la motivación de vuestros chicos. Gracias. Tenemos otra pregunta. Leticia Carrillo comenta, ¿de qué manera cree que se puede integrar el manejo de los factores emocionales conjuntamente con el logro de los aprendizajes? Y pues ahí hay una relación muy interesante en la manera en la que es verdad que es un trabajo también continuo desde pequeñitos arriba para modelar la conducta en torno a cómo la motivación o la emoción lleva a los estudiantes a ser parte del proceso de aprendizaje. Fijaros qué interesante, la palabra motivación es tener motivos para la acción, es decir, de qué manera un estudiante dedica tiempo, esfuerzo y horas a desarrollar cualquier proyecto que le estáis proponiendo en el aula. Y eso lo va a llevar a sentir un vínculo emocional con respecto al desempeño, al logro, a la meta que le estáis proponiendo. Ahí, pues para mí no hay mayor clave que darles el protagonismo con respecto a lo que está sucediendo en el aula para que esa vinculación emocional se pueda dar. Hay muchas prácticas también desde elementos propios de educación emocional que en adultos, desde la posibilidad de trabajar desde una mentalidad de crecimiento, la potencialidad de trabajar desde factores propios del liderazgo de la persona. Hay mucha bibliografía de autoayuda que nos permite movilizar algunos elementos emocionales que llevan al estudiante a desmontar esas creencias y poner su potencialidad al servicio del proyecto para que la emoción vinculada al proyecto que está desarrollando lo ayude a alcanzar mejores cotas en clave de rendimiento. Gracias. Rubí Martínez pregunta, ¿qué opinión tienes sobre los momentos reducidos de atención que se manejan actualmente con los estudiantes? Pues que es un tema al que nos enfrentamos en el 2022, sobre todo en las escuelas, donde los estudiantes están llegando con niveles atencionales muy bajos. Ahí tenemos una investigación muy reciente y quizás os la pueda contar otro día, asociada a los niveles atencionales, y estamos detectando en niños de 5 años periodos atencionales de 8 segundos. Si no somos capaces de captar la atención en un niño en los primeros 8 segundos de estímulo cognitivo, lo perdemos. ¿Qué está ocurriendo? Que el ocio a nivel tecnológico, la comunicación a nivel tecnológico, la manera en la que el aburrimiento se tapa también a nivel tecnológico nos esté llevando a un cambio de conducta en el que no somos capaces de generar atención si no es a través de un estímulo que tenga luz, movimiento y sonido. Es decir, nos cuesta mucho contemplar un atardecer, nos cuesta mucho mantenernos en silencio, nos cuesta mucho seguir una explicación de un profesor en la pizarra, nos cuesta mucho pues generar un proceso que nos lleve a una escucha activa durante un proceso corto de tiempo, porque nuestros procesos atencionales, en esa deformación desde los procesos cognitivos que nos está llevando la necesidad continua pues de hacer scroll en redes sociales, de poder ver una pantalla llena de estímulos, el multitasking o las multitareas, nos está llevando a encontrarnos niños y universitarios en la necesidad de estar continuamente sobreestimulados para generar atención. Y en el aprendizaje esto no se puede dar y no generaría aprendizaje. No se puede aprender a toda velocidad, no podemos parir un niño en un mes, ¿verdad? Como dirían algunos ginecólogos, necesitamos un periodo de gestación, necesitamos paciencia y perseverancia. ¿Qué está ocurriendo? Que las escuelas se están armando pues, de estímulos, de color, de robótica, de tecnología súper innovadora para intentar llenar las actividades de los niños creyendo que así están aprendiendo y nos estamos equivocando. Cognitivamente necesitamos, y la escuela y la universidad es el último reducto de esperanza que tenemos a esa dispersión de la atención en el que nuestros estudiantes no leen más de 140 caracteres, no atienden más de un minuto. Si el vídeo dura más de un minuto en una red social, nadie lo mira.
necesitamos captar la atención del espectador, del consumidor en los 3 primeros segundos. Vivimos en la época del microtiempo, del microespacio, de la microatención. Y en un proceso de aprendizaje, esto está completamente reñido. La neurociencia dice que aquello que no esté iluminado por el foco de la atención queda en la sombra del aprendizaje y no se puede aprender. Por tanto, y quizás esto sea otro tema para otro congreso, es los procesos cognitivos y la atención, porque fijaros en el modelo modal que os mostraba, sin atención, pues todo pasa desapercibido. No podemos codificarlo, no lo podemos almacenar y en el futuro no lo podemos evocar. Por tanto, consumimos experiencias, pero no generamos aprendizaje. De ahí la falta de autocrítica, el que nos engañen pues, en nuestro voto con las redes sociales, la manera en la que pues, nos creemos todo lo que leemos por el simple hecho de que aparece en Internet. Por tanto, necesitamos lanzar un mensaje de urgencia a la familia, a la tecnología, a los gobiernos, con respecto a la manera en la que los tiempos de uso tecnológico en cuanto al ocio de nuestros niños, nuestros adolescentes, debiera de estar regulados. Al igual que está regulado el tabaco, la bebida, los tiempos de consumo tecnológico debieran también estar regulados. Por lo menos un mensaje de mucha más sensibilización, porque ya las asociaciones pediátricas aquí en Europa y en Estados Unidos están alarmando porque los niveles de dopamina que los niños están segregando ante el consumo de ciertos videojuegos está al mismo nivel de adicción que lo que produce la cocaína en los adultos. Por tanto, es un tema peligroso, es un tema que da para mucho, en el que pues, tenemos que ponernos serios con respecto al uso también de los dispositivos y la manera en la que estamos permitiendo que nuestros niños y adolescentes se estén acercando a ella sin regulación, sin tiempo y sin filtros. Por tanto, la atención es un elemento que en 5 o 10 años va a dar mucho que hablar con respecto a la manera en la que eso está afectando mucho a generar aprendizaje real y aprendizaje significativo. Gracias. El maestro Carlos García comenta muchas felicidades. Leticia Carrillo igual, gracias. Excelente conferencia que nos invita a reflexionar. Tenemos otra pregunta por Leticia Martínez Méndez. ¿Cómo apoyar a aquellos alumnos que carecen de motivación intrínseca? Eso es muy complicado porque hablar de motivación intrínseca es intentar llevar al estudiante la posibilidad de que entiendan hacia dónde vamos, entiendan el objetivo de aprendizaje, establecer metas que le den un feedback claro para poderlos acompañar en el proceso pues de una manera mucho más guiada, permitir en esa comprensión de los objetivos del aprendizaje que el estudiante pueda ser quien lo valide, buscar el reconocimiento entre iguales, no siempre a partir del profesor, generar espacios de metacognición para que él vaya dándose cuenta del recorrido tan interesante con respecto a lo que no sabía y ya sabe, con respecto a lo que no era capaz y ya sí es capaz. El deporte es un claro ejemplo en ese sentido, donde continuamente visibilizar pues, vídeos con respecto a tiempos que antes hacía, con respecto a la mejora que un nadador, que un corredor está teniendo, ayuda mucho a que esa motivación intrínseca por parte de una persona le haga ver la posibilidad del mejoramiento que tiene. Hacer esos parones, esas metacogniciones para generar una mayor motivación intrínseca ayuda al estudiante a que evidencie su capacidad de mejora a través del trabajo, a través del esfuerzo y a través de la perseverancia. Gracias. Bueno, me van a hacer llegar otra pregunta mientras voy a formular una que tengo yo. Sobre los factores socioemocionales en la parte esta de las creencias y el efecto Pigmalión. ¿Qué recomendaciones darías a los docentes mexicanos que traemos este efecto, pero en negativo, ¿no? La cultura del mexicano, ¿no? De que todo mal hecho o de que somos perdedores en muchas cosas, como que siempre en lugar de que el mexicano se enaltezca por logros o que tenga esta mentalidad de crecer, de alcanzar más, de triunfar, generalmente se nos está llenando la cabeza de que pues no podemos, ¿no? O simplemente partidos de la selección donde, ay, otra vez la selección perdió, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías a los docentes mexicanos que estamos luchando contra eso, que también traemos ese efecto, y con niños que lo traen también desde casa? Yo te diría que no es un mal de México, es un mal endémico de toda Latinoamérica. O sea, no hablemos solo de México, pues tengo la experiencia de visitar escuelas por todo el continente y es algo que parece natural, pero es un sentimiento de partir ya perdiendo, ¿verdad? Y eso se lo transmitimos a nuestros estudiantes, a nuestros niños, y es algo que llevamos tan
en nuestro ADN por creencias también del pasado, que de manera inconsciente en el aula también lo transmitimos a nuestros niños. Crear este efecto en el que empoderar a un estudiante, permitirle que se arriesgue, es importante. O sea, la escuela y la universidad debe de ser un verdadero laboratorio para preparar a las personas para la vida. ¿Qué ocurre? Que cada profesor tiene la urgencia de dar su currículo en el año en el que le corresponde y vivimos con mucha prisa desde la mirada del contenido, la mirada del currículum y olvidándonos de las personas que tienen que hacer algo con ese currículum. Es verdad que la ley está para cumplirla, los contenidos están para darlos, pero necesitamos generar aprendizaje. Desde la posibilidad de que el estudiante haga cosas con él, en una actitud propia, como te decía antes al principio, desde la mentalidad de crecimiento, permitiéndole al niño que se equivoque. Y es verdad que esta escuela academicista, donde validamos si el contenido está o no está, a través del número de errores que cometen un examen, nos lleva a crear en los estudiantes la mentalidad de que no puedes, de que no sabes, de que no lo vas a conseguir, pero porque lo traemos desde el pasado en torno a la manera en la que hemos vivido experiencias y queda anclado de manera cognitiva en un mensaje pues que le estamos transmitiendo a nuestros pequeños cuando debería de ser todo lo contrario. Un gringo tiene la misma potencialidad que un niño mexicano, que un niño paraguayo, que un niño español. Un niño nacido independientemente del contexto, inicialmente, tiene la misma posibilidad cognitiva, neuronal y emocional de convertirse pues, en algo grande. El contexto en el que él se críe va mermando esa posibilidad. Lo va haciendo crecer, creyendo que no puede o sí puede, en función de los estímulos con los que él crezca. Por tanto, el mensaje que yo le daría a cualquier escuela del mundo es a que empoderen a sus estudiantes, que les permita que se ensucien, que se mojen, que haya controversia, que debatan, que puedan tener opiniones diferentes, que el profesor no es el que más sabe, que experimenten en el aula, que se equivoquen muchas veces, que tenemos 20 años académicos. Un niño que entra en el sistema académico con 3 y opta por ir a la universidad y termina con 23, tiene 20 años de su vida. Los 20 mejores años de la vida de cualquier persona en las mejores horas de cada uno de esos días para generar aprendizaje y prepararse para la vida. Por tanto, yo le diría a un profesor cualquiera que le dé la opción a sus estudiantes que se experimente desde esa mentalidad propia de crecimiento, empoderando todas y cada una de sus virtudes. Fijaros, somos inteligentes solo que de manera diferente. No todos los niños pueden ser inteligentes de manera lingüística. Niños kinestésicos, niños intrapersonales, niños musicales, niños matemáticos. Permitir que el aprendizaje o la inteligencia camine por rutas diferentes, tenga lenguajes diferentes, nos va a permitir entender cómo cada niño tiene una manera diferente de serlo y eso le va a dar un espacio, un empoderamiento en el que hay momentos donde lo que él hace es digno de aplaudir y hay momentos donde él necesita sentarse para aprender de un compañero. Y eso nos va a permitir balancear justamente este efecto Pigmalión o esta posibilidad de crear a nuestros niños desde una mentalidad de crecimiento, porque hay elementos en los que él, si es bueno, sí puede y puede generar aprendizaje a otros. Muchas gracias. Pues con esto damos por terminada la participación del doctor Emilio Torres. Muchas gracias por su asistencia y gracias por responder nuestras preguntas. Agradeciendo también esta valiosa participación, los esperamos a la 1:00 p.m. para seguir con la conferencia Neuromarketing, Investigación y Negocios, dirigida por el doctor Daniel Castro, miembro de Neurobusiness en Colombia. De igual forma, los esperamos a las 5:00 p.m. con la última conferencia del día, el TDA a través del ciclo de la vida, impartida por la doctora María Elena Navarro, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por mi parte es todo. Cedo el micrófono a Nancy Rodríguez. No sé si tenga algún comentario. Gracias. Sí, Laura, vamos a hacer entrega del reconocimiento, por favor. Sí, claro que sí. Maestro Gustavo. Ande. ¿Me podrías hacer el honor de hacer entrega del Claro que sí, con reconocimiento? gusto. Muchas gracias. Nos lo van a poner en pantalla, ¿no? Sí, lo voy a compartir, Laura. Aquí está. Igual, Emilio, te lo haré llegar vía correo electrónico. Buenísimo. Doctor, magnífico inicio con su conferencia, sumamente interesante. Yo creo que todos los que la escuchamos nos quedamos con mucho de ella y con mucha tarea. Creo que eso es tal vez de lo más gratificante de haberlo escuchado, que nos hace reflexionar muchísimo sobre estos temas tan interesantes. Y creo que fue un excelente kickoff para
para esta segunda Semana Internacional de Investigación. Y bueno, leemos el reconocimiento, dice: Universidad de Xochicalco otorga el presente reconocimiento al doctor Emilio Torres por su conferencia ¿Cómo aprendemos investigación y educación? Ensenada, Baja California, 16 de noviembre de 2021. Firma la coordinadora de investigación, la doctora Nancy Rodríguez Conde. Muchas gracias, doctor Emilio Torres. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido todo un placer compartir con vosotros este rato. Os deseo una semana fantástica, llena de aprendizaje, y ojalá nos podamos ver pronto y seguir compartiendo aprendizaje para cambiar entre todos la educación. Así que un placer muy grande y feliz semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ti por tu tiempo y disposición. Chao, chao.